Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El objetivo de este video es poder entender la ciencia detrás de la termografía, es poder entender cómo funciona una cámara termográfica o dar un breve vistazo de cuál es la ciencia que hay detrás de una cámara termográfica. Entonces, para poder entender cuál es la ciencia detrás de cómo una cámara termográfica es capaz de medir la temperatura de un cuerpo sin contacto, es importante hacernos conscientes de las ondas electromagnéticas. Entonces, ejemplo, la luz es un conjunto de ondas electromagnéticas. Es un conjunto de ondas electromagnéticas que hacen parte del espectro electromagnético. Ejemplo, la luz, pues como vemos por medio de un prisma, es capaz de separarse en diferentes colores, porque como lo decía anteriormente, es un conjunto de ondas electromagnéticas, ¿cierto? Ejemplo, ¿cómo podemos medir la temperatura de nuestro planeta por medio de la radiación infrarroja que emite? ¿Cierto? ¿Cómo un cuerpo celeste en el espacio pues puede ser detectado por medio de un telescopio debido a que este cuerpo celeste emite radiación gamma, ¿cierto? Cómo finalmente nosotros nos comunicamos en el mundo actual por medio de radiofrecuencia, cómo funcionan los sistemas de telecomunicación, que usa finalmente ondas de radio, ¿cierto? Para finalmente transmitir la información a largas distancias, cómo funciona, ejemplo, el Wi-Fi, cómo funcionan todos los dispositivos de radiofrecuencia. Todo eso, pues, la ciencia detrás de todo, del funcionamiento de estos dispositivos o de la tecnología que tenemos hoy actualmente, son las ondas electromagnéticas. Entonces, en la naturaleza existen dos tipos de ondas. Las primeras pues son conocidas como ondas mecánicas y son llamadas así porque necesitan de un medio físico para poder transferir la energía de un sistema a otro. Las segundas son llamadas ondas electromagnéticas, que son las que muestran estas imágenes acá, ¿cierto? Estas imágenes fueron tomadas gracias a que pues existen ese tipo de ondas. Son llamadas ondas electromagnéticas y no necesitan de un medio físico para poder viajar. Pueden viajar, digámoslo que en el vacío. Entonces, la idea de este video no es entender a profundidad qué es una onda electromagnética, sino hacernos conscientes de que están presentes en la naturaleza y que son la base de mucha de la tecnología que usamos actualmente. Entonces, una definición sencilla de una onda electromagnética para que la podamos entender es que es uno de los instrumentos que usa la naturaleza para transferir energía de un sistema a otro. Hoy los seres humanos usamos este instrumento para transferir información a grandes distancias, ¿cierto? Las ondas electromagnéticas son la base de muchos de los sistemas de telecomunicaciones actualmente. Entonces aquí vemos una onda mecánica, en esta parte, una onda mecánica, y aquí vemos cómo sería una onda electromagnética. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo de lo que sería una transferencia de energía, ¿cierto? Como una ficha transfiere energía a la otra. Y finalmente, pues, por medio de un toquecito en la primera ficha, podemos llegar a transferir energía a la última ficha, ¿cierto? Entonces, eso sería una onda, en breves palabras, una onda mecánica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el medio? El medio, pues, es un medio mecánico y vemos cómo la energía está siendo, pues, transferida de un sistema a otro, para poder, pues, entender un poquito mejor lo que la definición anterior. Finalmente, el hacernos conscientes de las ondas electromagnéticas nos llevó a poder como agruparlas o clasificarlas. Entonces, por ejemplo, los seres humanos, al hacernos conscientes de los elementos que existían en el planeta Tierra, pues a medida que fuimos descubriendo los elementos, pues los empezamos a clasificar y creamos algo que se llama tabla periódica, ¿cierto? En la tabla periódica están todos los elementos, por así decirlo, que constituyen la materia, ¿cierto? Que constituyen la materia y finalmente forman, pues, muchas cosas en la Tierra. De la misma manera como hicimos este descubrimiento y finalmente armamos la tabla periódica, digámoslo así, a medida que se fueron descubriendo las diferentes ondas electromagnéticas en la naturaleza, las empezamos a clasificar en algo que se llama el espectro electromagnético. Entonces, vamos a ver pues un poquito el espectro electromagnético. Como lo dije anteriormente, el espectro electromagnético es pues una clasificación que creamos los seres humanos para agrupar las diferentes ondas electromagnéticas que se fueron descubriendo pues en el tiempo, ¿cierto? A medida que pues iba avanzando la tecnología y la ciencia.
Entonces, en esa clasificación tenemos inicialmente las ondas de radio, las ondas infrarrojas, las ondas en el espectro visible, las ondas ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Todas estas ondas finalmente pues fueron encontradas por el ser humano y finalmente se pusieron en el espectro electromagnético. Entonces, algo muy importante y pues en lo que quiero resaltar es que nuestros ojos solamente son capaces o son sensibles a este tipo de ondas electromagnéticas, que en el espectro electromagnético se conoce como el espectro visible. El espectro visible son todas esas ondas a las que nuestros ojos de alguna manera son sensibles y pues nos permiten finalmente ver. Pero ejemplo, nuestros ojos no son capaces o no son sensibles a la radiación infrarroja, tampoco son sensibles a los rayos X. Por eso no podemos ver ese tipo de radiación. No podemos ver ese tipo de radiación, pero está ahí, está presente en la naturaleza. Como lo decía anteriormente, nuestros ojos están formados por unas células que son sensibles a este tipo de radiación o a este tipo de ondas electromagnéticas que forman lo que llamamos el espectro visible dentro del espectro electromagnético. Entonces, por eso nuestros ojos son capaces de percibir el mundo como lo vemos, en colores, ¿cierto? Pero ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a ver como ejemplo las serpientes no tienen este tipo de sensibilidad en sus ojos. Entonces ellas no pueden ver el mundo como nosotros lo vemos. Como lo decía, ejemplo, las serpientes, ellas para cazar normalmente no usan sus ojos, sino que tienen en sus fosas nasales unos sensores que son capaces de detectar la radiación infrarroja que emiten los cuerpos. Entonces ellas lo que hacen es detectar por así decirlo, el calor de la presa que van a cazar, y por medio de ese calor se van acercando y finalmente pues cazan o atrapan a su presa, porque tienen sensores o células, ¿cierto?, que son sensibles a la radiación infrarroja en sus fosas nasales. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la cámara termográfica que tenemos en la empresa es una cámara que pues tiene en su lente infrarroja, o sea, la lente que tiene, la más grande, está formada por miles de sensores infrarrojos, ¿cierto?, que son sensibles a la radiación infrarroja. Por eso esta cámara pues nos permite ver de alguna manera cosas que nuestros ojos no serían capaces de ver. Entonces, ejemplo, la cámara FLIR S6XT su lente está formada por 43.200 sensores infrarrojos, ¿cierto? Y pues digamos lo que es una matriz como la que vemos acá, ¿cierto?, con aproximadamente pues 43.000 cuadritos de estos, y cada cuadrito es un sensor infrarrojo que es capaz de detectar pues la radiación infrarroja que emiten los cuerpos, y por eso pues de alguna manera digamos lo que la cámara nos permite ver cosas que nuestros ojos no serían capaces de ver. En conclusión, pues podemos decir que la cámara termográfica está diseñada para ver en el espectro infrarrojo, es decir, su lente tiene 43.200 sensores que son sensibles a este tipo de radiación, a la radiación infrarroja, mientras que nuestros ojos son sensibles a la radiación en el espectro visible, ¿cierto? Por eso podemos apreciar las cosas con un color. La cámara termográfica no sería capaz de apreciar las cosas o el color de las cosas, pero sí es capaz de apreciar la variación de radiación infrarroja que emiten los cuerpos. Entonces, para concluir, voy a poner un video donde vamos a apreciar cómo podemos ver el nivel de agua que tiene cada vaso sin necesidad de pararnos por la parte superior y apreciarlo directamente con nuestros ojos, sino que lo vamos a hacer por medio de la cámara. Vamos a detectar la radiación que emite cada vaso cuando lo llenamos con agua caliente, y pues la cámara infrarroja nos va a permitir ver el nivel sin necesidad de verlo directamente con nuestros ojos. Entonces voy a poner el video para que lo apreciemos. Entonces, como lo dije, pues la cámara miraría vasos, ¿cierto? Miraría como la forma del vaso, pero no miraría el color, porque pues no es sensible a eso.
llenamos de agua el primero, agua caliente, y vemos el nivel, que es algo muy interesante, porque esto pues nos podría servir en alguna aplicación en la industria, ¿cierto? Ver tanques, no sé, de algún alimento de la industria, ¿cierto? Alguna empresa que maneje pues algún como, no sé, leche caliente o cerveza o algo, poder apreciar el nivel del tanque sin necesidad de ir a medirlo directamente, sino que con el cambio de temperatura que tiene, pues nos permite verlo. Entonces eso es como lo que quería mostrar.